Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es lunes, hoy es lunes, hoy es lunes 18 de marzo. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Ok. Mateo capítulo 27. Ya estamos ya en el negocio de nuestro Padre Celestial. Ok, mira cómo dice aquí en el versículo 1, ¿no? Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregar la muerte. Después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. La muerte de Judas. Entonces, versículo 3. Entonces Judas, el que había entregado al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando la pieza de plata dentro del santuario, se apartó y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito ponerle en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre, y habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo de alfarero para la sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron los 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio fijado por los hijos de Israel, y los dijeron y lo dieron para el campo de alfarero, como ordenó el Señor. Bueno. Mira, aquí en el versículo 1, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 27 del libro de Mateo dice: al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron al predicador Pilato. Bueno, aquí lo que podemos ver que ¿quiénes fueron los que hallaron culpables, los que trataron la manera de amarrar a Jesús y estaban tratando la manera, siempre estaban tratando la manera de atrapar a Jesús? ¿Para qué? Para que Jesús fuera condenado. ¿Quiénes fueron? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Ellos estaban tratando la manera siempre de conseguirlo. Entonces ellos estaban de acuerdo hace mucho tiempo ya de ponerlo en muerte, de ponerlo a muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Lo ataron como atan a los delincuentes, y ahí lo que hicieron, lo llevaron para el procurador, que era Pilato. Pilato era gentil, era de los romanos. Entonces, aquí lo que podemos demostrarle de que Jesús fue llevado, fue maltratado ¿por quién? Por los mismos judíos, y también ¿por quién? Por los gentiles. Entonces, versículo 3, entonces Judas, el que había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Pero vamos a ver aquí.
Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Mira. Judas, a veces, vamos a ver cuál era el arrepentimiento de Judas. El arrepentimiento, vamos a ver, el arrepentimiento de Judas no es como el de Pedro, quien se arrepintió y creyó en el amor de Cristo y fue perdonado. No, él sintió, lo que sintió Judas fue remordimiento, se desesperó y marchó a la ruina. ¿Qué le indujo a Judas? El remordimiento. Viendo que Jesús había sido condenado, es probable que Judas pensase que Jesús escaparía de las manos de sus perseguidores, con lo que Cristo quedaría en honor. Es posiblemente que él hubiera pensado en eso, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Cuáles eran las razones? ¿Cuáles eran las razones de su remordimiento? ¿Cuáles eran las razones? Primeramente, que hizo restitución, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora el dinero le quemaba la conciencia, estaba tan disgustado de él como antes había sentido, por lo tanto el ajeno, lo mal adquirido no puede producir ningún verdadero bien a quienes lo adquirieron. La segunda razón, que hizo confesión, dice, he pecado, he entregado sangre inocente para honor de Cristo, proclama ser inocente. Entonces le da honor a Cristo ahí, entonces se da de cuenta ahí de que él lo acusó falsamente. Entonces dice que lo entregó, he pegado, he entregado sangre inocente. Entonces, la tercera cosa que podemos verle que hizo expiación, pues él mismo se ejecutó su sentencia de muerte, como veremos luego. Se tomó la justicia por sus manos, en vez de acudir por la fe al tribunal de Dios, que confiese justicia al pecador arrepentido, en virtud de la expiación de Cristo. Entonces él lo que tenía era que venir y hablar y de pedirle perdón y decir las cosas, pero no, él mismo fue el que se quitó la vida. Él mismo fue el que se quitó la vida. ¿Con qué desprecio hablan de la traición? Entonces mira lo que dicen ellos, ¿no? ¿Con qué desprecio hablan de la traición? ¿Qué nos da a nosotros con eso? Como si todo el asunto fuera ajeno a su competencia. Cuando Judas le dice, no, mira lo que está sucediendo, entonces, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me tiene con eso? ¿Con qué despreocupación hablan del pecado de Judas? Él había dicho, he pecado, ellos responden, allí, allá tú. Cosa grave es pensar que los pecados ajenos no afectan, especialmente cuando de algún modo somos cómplices de ellos o nos afectan de alguna manera. El pecado de Judas fue grave, todos nosotros lo sabemos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos siguieron con él. ¿Con qué? Mira, mira aquí. Mira aquí en el versículo. Ay, Dios mío, aquí me fui yo para estar lejos. Mira aquí en el versículo, en el versículo 4, que le están diciendo a él, le están diciendo, entonces arrojaron las piezas de plata dentro del santuario y se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito poner en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. Y habían tomado acuerdo y compraron en ella el campo de alfarero para sepultar a de los extranjeros. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, este es dinero de sangre. Dinero de sangre es un dinero, un precio de sangre, que es dinero que se ha utilizado
en cosas de que hay muerto, de que ha habido sangre por mediación de ese dinero. Entonces dijeron, no, aquí no lo podemos poner. ¿Y qué hicieron? Fueron y compraron el terreno, compraron el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, para sepultar la sepultura de los extranjeros. Por eso en aquel campo se llama campo de sangre. Se llama campo de sangre porque lo compraron con la sangre de que era sucio. El dinero estuvo complicado con la muerte de Judas. Entonces, entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron los 30 piezas de plata del apreciado según el precio fijado. El apreciado. ¿Quién era el apreciado? El apreciado podemos ver que es Jesús, que el el precio con que pagó Judas. ¿Para qué? Para condenarlo, para que lo arrestaran. Y según el precio fijado por los hijos de Israel. Y le dieron para el campo de alfarero como me ordenó el Señor. Como me ordenó el Señor. Vamos a ver aquí en donde está escrito esto. Eso está escrito en el libro de Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Y le dijo, si os parece bien, denme mi salario y si no, dejadlo. Y pisaron por el salario mío 30 piezas de plata. También en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículos del 6 al 9. Jeremías dijo, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, he aquí que Amael, hijo de tu tío Salum, viene a ti para decir, compra mi campo que está a un Anator, porque tuyo es el derecho de rendición para adquirirlo. Y vino a mí Hananía, hijo de mi tío, el patio de la guardia, conforme a la palabra de Jehová, me dijo, compra por favor mi campo que está en la tierra de Benjamín, porque es tuyo el derecho. ¿Ok? Mira también lo que dice aquí en este mismo capítulo de Jeremías, capítulo 18, versículo 2 y 3. Levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Desciende de la casa del alfarero y allí trabajando sobre tu rueda. Bueno, aquí, ¿qué fue lo que pudimos ver? ¿Qué fue lo que pudimos ver? De que Judas traicionó a Jesús. Y entonces después tuvo remordimiento. Él no se arrepintió, él tuvo remordimiento. ¿Qué hizo cuando tuvo remordimiento? ¿Qué hizo? Se fue y se alocó. Entonces ya voy a terminar aquí esta pequeñita clase que está muy bonita y está muy profunda y nos enseña mucho sobre las cosas que Judas hizo para traicionar a nuestro Salvador. Entonces ahí nos terminamos, ahí nos vemos mañana a las 6. Todavía estamos trabajando. Los martes vamos a seguir trabajando hasta a las 6 de la mañana. No sé si para el miércoles que viene, el martes que viene, comienzo a las 5:30, pero ya ustedes saben de que vamos a seguir trabajando hasta ahora, hasta esta misma hora, a las 6 de la mañana. Antiguamente era a las 5:30 porque tenía que hacer otras cosas, pero ahora no estoy haciendo esas cosas que debería haber hecho, que debería hacer, pero ahí nos vemos mañana y que tengan buen día. Hasta luego. Bye.